En busca de la muerte. En un monasterio tibetano al sur de la India, los budistas rinden homenaje a la reencarnación del Lama Mayor. Ellos creen que Lin Rinpoche, antiguo preceptor del Dalai Lama, ha vuelto a nacer y los bendice a ellos y a sus ofrendas. Él está aquí en la forma de un niño de 5 años. Las ceremonias han durado todo el día y a media tarde este singular niño todavía se comporta con la serenidad esperada de un gran lama. Los que aguardan una bendición vienen de muchas partes del mundo y pertenecen a distintas clases sociales, incluyendo a Richard Gere, la estrella de cine de Hollywood. Durante 30 años los científicos han investigado a otros niños que parecen recordar vidas anteriores. Los budistas tibetanos dicen que tienen sus propios métodos ancestrales para identificar exactamente a un niño como este, la reencarnación de un lama de 81 años que murió en 1984, el día de Navidad. ¿Hay evidencia auténtica de la reencarnación, una forma de vida después de la muerte? Recuerdos de otras vidas. Los tibetanos creen que los lamas mayores que eligen volver a nacer pueden ser localizados por una fórmula ancestral. Esto incluye buscar indicios místicos en la llama de una lámpara de mantequilla, consultar oráculos y astrólogos y meditación. El Dalai Lama dirigió la búsqueda de Lin Rinpoche. Un año después de la muerte de Rinpoche, comenzaron las reuniones de búsqueda por varias colonias tibetanas. Regresaron con largas listas de posibles candidatos. Y enviaron gente para ofrecerme una gran cantidad de papel y listas de nombres. Entonces realicé mi propia investigación. No estaba ahí. Entonces les dije, no está aquí. Aunque ya ves, había más de los que yo pensaba, 500 o así. Y les dije, parece que no está aquí, y se decepcionaron. Pero luego, de algún modo, comenzaron a buscar de nuevo cerca de Dharamsala, en un lugar llamado Bir. Era un niño que habían olvidado, posiblemente. El niño fue encontrado en este orfanato de Dharamsala. Su madre había muerto y su padre era demasiado pobre para mantenerlo. El niño tenía 21 meses. El grupo de búsqueda dijo que parecía conocerles. Un miembro fue sirviente del anterior lama muerto durante casi 50 años. El grupo de búsqueda mostró al niño el rosario del anterior lama Rinpoche. Se le enseñaron también 3 rosarios similares. Le pidieron que eligiera el correcto. Sin dudar, el niño cogió el rosario perteneciente al anterior Rinpoche. Lo mantuvo en su mano izquierda y contó 25 cuentas. Hizo esto de manera similar al difunto Rinpoche, que también era zurdo. Esto ayudó a convencernos de que era el candidato correcto. El niño pasó la prueba de reconocimiento. Podía identificar las pertenencias del monje muerto entre objetos similares. Fue declarado Tulku, lama reencarnado. Fue examinado por el Dalai Lama, quien dijo que el niño conocía el camino alrededor del palacio y parecía reconocer a sus anteriores colegas y sirvientes. Se llevó al nuevo Lin Rinpoche a que se reuniera con la gente de Dharamsala. Apenas tenía 2 años. Su personalidad y comportamiento ayudaron a convencer a los tibetanos y a otros que era el auténtico Lama Mayor reencarnado. Cuando vi al niño por primera vez, justo después de que hubiera sido identificado, él vino y se echó a mis brazos y me dio una palmadita en la cabeza. Actuó absolutamente como si me conociera, y aunque por entonces yo no creía en la reencarnación o no tenía evidencia en aquel tiempo, cuando conocí a este pequeño, estuve absolutamente seguro de que era él, de que era el anciano. Fue exactamente como si el anciano hubiera regresado de nuevo, obrando del mismo modo en que había obrado cuando yo le había visto, que fue 7 años antes. Hoy este niño tiene 5 años. El orfanato es un recuerdo lejano.
El viejo sirviente es ahora el protector del niño y viven en un bungalow próximo al monasterio de Drepung. Al final de este día de ceremonias, el niño, ahora Lin Rinpoche, se convertirá en monje. Los tibetanos dicen que hay varios niños como este, altos lamas que han elegido volver a nacer. La Universidad de Virginia es el centro de investigación de niños que pretenden recordar vidas anteriores. El profesor Ian Stevenson ha investigado más de 3.000 casos. Un niño de cada 500 podría tener dichos recuerdos, de acuerdo a un estudio en el norte de la India. Pero los recuerdos comienzan a desvanecerse hacia los 6 años. Parece haber menos casos en Occidente. Muy a menudo escuchamos a padres de niños occidentales que desearían haber sabido algo sobre este estudio cuando su niño tenía 3 años, porque decía: yo era piloto y fui derribado. Y nosotros le decíamos que dejara de contar mentirillas. Pero ahora no recuerda nada y no podemos decirte mucho sobre el caso. Así que algunos casos se pierden definitivamente en Occidente. Los encontramos mucho más fácilmente en el sur de Asia que en los Estados Unidos, Canadá o Europa occidental. En la Columbia Británica, Canadá, hay gente para quien la reencarnación es una tradición arraigada, los indios de Norteamérica. Parecen ser cristianos, pero bajo la superficie existen creencias más antiguas. Esas creencias pueden haber venido de Asia porque las tribus son descendientes de los cazadores que cruzaron desde Asia cuando se unieron los continentes en la Edad del Hielo. En Canadá, la doctora Antonia Mills continúa las investigaciones del doctor Stevenson. Algunas declaraciones de reencarnación incluyen marcas de nacimiento, quizá coincidiendo con heridas en una vida pasada. Esto se comprueba con expedientes médicos. La doctora Mills ha estudiado casos en otras partes del mundo. Sabe que aquí hay diferencias. En la mayoría de los grupos tribales, la personalidad previa, la persona que se dice que ha vuelto a nacer, está directamente relacionada con el sujeto, con el niño, y en esos casos es muy difícil estar seguro de que las declaraciones que hace el niño no están basadas en conocimientos que ha podido aprender de sus padres, mientras ellos hablaban de esa persona. Así que hay que utilizar mucha precaución al analizar estos casos. Entre los fieles de la iglesia de Morristown está Emma Mitchell, de 82 años, de la tribu de Wet'suwet'en. La señora Mitchell cree que la reencarnación es cierta. En esta fotografía familiar tiene 4 años. Con ella está su hermano Jimmy, cuyo maltrecho cuerpo fue sacado del río Skeena. Su muerte siguió siendo un misterio hasta años después, cuando el niño pequeño de Emma, también llamado Jimmy, jugaba en el suelo. La campana de la iglesia cercana comenzó a sonar. El niño preguntó a su abuela por qué tocaba la campana. La señora Mitchell dijo que era porque un vecino había muerto. El niño preguntó: ¿quién? Donald Gray, le dije. ¿Por qué ha muerto?, dijo él. Contrató a alguien para matarme, entonces, y por eso estoy muerto. Por eso estoy muerto. Ahora muere él, dijo entonces, y se rió de ello. La familia cree que el joven Jimmy era la reencarnación de su tío abuelo. Describía en detalle cómo su tío fue golpeado y tirado al río en una pelea sobre derechos de pesca. Arponear salmones en el cañón Morristown es tan peligroso como parece, pero es una fuente de estatus y riqueza. Un jefe tiene derechos aquí y los otros deben apartarse. Los derechos de pesca de Jimmy, el tío, fueron desafiados por Donald Gray. Hubo una terrible pelea. Irónicamente, el reencarnado Jimmy también murió en el río Skeena. Cayó o fue empujado desde este acantilado, pero su muerte no ha terminado con el ciclo de reencarnaciones. Es un ciclo que no se puede parar.
Y aquí es donde comienza la reencarnación. Otro de los nietos de Emma, Nelson, es alumno de estas charlas sobre los ciclos de la vida. Se cree que Nelson es una reencarnación de ambos Jimmys. Su familia dice que, de niño, Nelson recordaba sus vidas anteriores. Solía desear haber nacido chica, así tendría menos posibilidades de terminar muriendo en el río Esquina por tercera vez. Hoy día los recuerdos de Nelson han desaparecido, pero solía hablar a su familia sobre sus vidas anteriores y un coche que tuvo una vez. Solía correr alrededor del coche y decía a mis padres que ese era su coche y que ahora las ruedas estaban pinchadas. Les daba patadas diciendo que era su coche y que quién había hecho eso. Y solo tenía dos años y medio, muy pequeño. Todos estos niños jugando a las cartas se dice que están reencarnados no solamente por lo que recuerdan. Algunos tienen marcas de nacimiento que corresponden con marcas en la persona muerta, cuya vida ellos cuentan. Niños recién nacidos son examinados detalladamente en busca de signos reveladores. Permitidme interrumpir vuestro juego de cartas. Quiero hacer una foto del chichón de tu cabeza. ¿Te parece bien? Se dice que esta niña es la reencarnación de una tía que sufrió un golpe en la cabeza antes de morir. La combinación de declaraciones de la niña, las marcas de nacimiento, las características, las condiciones médicas que se relacionan con la personalidad anterior, todo esto tiene que ser examinado muy cuidadosamente y en gran número de casos la evidencia es muy difícil de explicar. Por ejemplo, los casos en que los niños tienen marcas de agujeros en las orejas, esto no es algo que se transmite genéticamente. Las marcas de nacimiento en las orejas son similares a las cicatrices causadas por los anillos que llevan los jefes. En algunos casos, un anciano de la tribu tiene un sueño premonitorio anunciando que el jefe va a reencarnarse. Un examen del bebé descubre entonces las mismas marcas en las orejas. No me ha sido posible pensar en otra explicación que justifique el fenómeno en estos casos que no sea la reencarnación. Pero, ¿qué es la reencarnación? ¿Qué es lo que se reencarna? Por supuesto, esto es aún una pregunta enorme que no se entiende del todo. El profesor Stevenson ha estudiado cientos de marcas de nacimiento y defectos de nacimiento en niños que afirman haber tenido vidas anteriores. Este joven nació con marcas en el pecho. Recuerda la vida de un hombre asesinado por un disparo de escopeta a corta distancia. Este dibujo del informe de la autopsia muestra marcas similares. Como comparación, Stevenson muestra la fotografía de un torso de alguien disparado de forma similar. Estoy particularmente interesado en una colección de unos 15 casos que tenemos, donde hay dos marcas de nacimiento que corresponden con heridas de bala de entrada y salida. Y los patólogos forenses saben que, casi siempre, si disparas a alguien, la herida de entrada de la bala es pequeña y redonda, y la herida de salida de la bala es grande y de forma irregular. Y esa es la forma de nuestras marcas de nacimiento. En la mitad de los casos se corresponden exactamente. Este niño nació sin la oreja derecha, pero con recuerdos de la vida de un hombre que fue disparado en la cabeza. Recuerda la vida anterior de un campesino granjero, era en Turquía, que se echó a dormir al final del día en un prado. Un vecino andaba por allí cazando conejos y al anochecer confundió al campesino dormido con un conejo y le disparó con una escopeta a quemarropa. Pudimos ir al hospital del gobierno donde habían llevado al hombre herido y se encontró un informe mostrando que murió 10 días después de hemorragia cerebral. Y este niño tiene recuerdos de la vida de este hombre y también de su muerte. El cráneo de un molinero turco asesinado por un golpe en la parte de atrás de la cabeza con una pala. Esta fotografía es del informe oficial de la autopsia.
Más tarde, un niño afirmaba recordar la vida del molinero. El niño tenía un cráneo deforme. En los mejores casos de Stevenson ocurrieron frecuentemente muertes violentas. Especula con lo que el trauma de tal muerte pueda causar al ser recordado. Esta mujer birmana recordaba en una vida anterior cómo un hombre que era infiel a su esposa fue asesinado por venganza por unos espadachines. El último recuerdo de su vida anterior que tiene el sujeto es el de levantar las manos así, en este gesto. Esto es muy común, es un gesto de súplica. Por favor, no me mates, perdóname la vida. Y también desvía el primer golpe. Para poder dar un buen tajo en el cuello, tienes que deshacerte de las manos, por lo tanto, el espadachín normalmente corta los dedos para quitarlos de en medio. Y ella nació con las manos muy deformadas, con algunos dedos mutilados. Recuerda el anillo que llevaba puesto y creo que un reloj. Entraron en el campo de visión del difunto justo al ir a ser asesinado y fueron transmitidos a sus recuerdos. Este hombre de Burma recordaba una vida anterior como un famoso bandido que fue capturado y ejecutado por asesino. El ahorcamiento fue una chapuza. Así que tuvo que ser ahorcado 2 veces. Y el sujeto, que tenía los recuerdos de este bandolero, nació con la mandíbula inferior casi ausente. Su mandíbula era extremadamente pequeña y la boca tan estrecha y diminuta que solo podía tomar líquidos al no poder abrir la boca. Pero defectos de nacimiento, como los que se ven en estos casos, son raros y no son los que encuentras en libros de texto médicos sobre defectos de nacimiento, monografías, normalmente. Algunos lo son, pero no la mayoría. En 1970, en un pueblo al norte de la India, un niño pequeño perdió los dedos de la mano derecha en una máquina de cortar forraje. Más tarde el niño murió, pero en un pueblo vecino nació un niño que afirmaba tener recuerdos de la vida del niño muerto. Había además otras evidencias. El caso de Lekpal fue investigado por el doctor Stevenson y la parapsicóloga india doctora Satwan Parisha. Así que tú recuerdas algo de tu vida anterior. Sí, yo volví a nacer aquí. Y bueno, sí, recuerdo algo de mi vida anterior. Recuerdo cómo mi padre solía beber. Un día mi padre puso la máquina en movimiento y me cortó la mano. Me quedé ahí de pie. Él estaba conmocionado y mis 5 dedos cayeron. ¿Cómo te llamabas entonces? Hukan Singh. Muy bien, Lekpal, muchas gracias. Nacer sin dedos es muy extraño y el mismo rasgo en la personalidad anterior le añade importancia. Fueron cortados los mismos dedos. No había historia familiar de nacimiento sin dedos y no había tales casos en el pueblo. La doctora Parisha dice que una desventaja del caso es que los 2 pueblos están solo a unos kilómetros de distancia. Los detalles del accidente del niño muerto se podían saber en los 2 sitios. La doctora se fue con Lekpal a la casa del niño muerto. Dentro se encontraban la madre y el hermano mayor del niño. Los 2 reconocieron y aceptaron al niño. Lekpal vive aquí la mayor parte del año. ¿Es realmente su hijo? Por supuesto que es mi hijo. Él lo sabe y yo lo sé. Sí, yo lo sé. ¿Es tu hermano? Sí, es mi hermano. Pero no es tu hermano de verdad. Era mi hermano en una vida anterior. ¿Todavía es tu hermano? Sí, por supuesto. ¿Cómo te convenciste? Fui a una boda en su pueblo con mis hermanos. Él reconoció a mi única hermana y a mi madre. Sí, así fue como lo reconocí. Bueno, para mí hay otras señales que me hacen indicar que es mi hermano, pero eso es solamente para mí. ¿Y usted, señora, qué opina?
Sí. La madre del niño muerto está segura de que Lekpal es su hijo y no simplemente por la evidencia de su mano herida. En Bangalore, la doctora Parisha es profesora clínica asociada en uno de los mayores hospitales mentales de la India. Durante 11 años ha estudiado declaraciones de reencarnación e investigado 350 casos. Algunos sujetos tienen una fobia, un miedo que parece venir de algún incidente ocurrido antes de que nacieran. Otros tienen un gran lazo emocional con su familia anterior. Uno de los primeros casos de la doctora Parisha fue una niña de 2 años que recordaba su vida como otra niña pequeña que se ahogó en un pozo. Esto era en un pueblo en la misma zona del norte de la India. Hoy, en Brindaban, una ciudad sagrada hindú, Manju Sharma es una joven casada con 2 hijas pequeñas. Me llamo Manju Sharma y recuerdo que cuando tenía solo 10 años me ahogué en un pozo en el pueblo de Chumba. Cuando tenía 2 años y medio vi a mi tío en la vida anterior. Me impresionó mucho, así que me acerqué y hablé con él. Me dijo, nuestra niña está muerta. Yo insistí en que era mi tío, así que me mandó a mi madre. Mi madre vino y fue muy cariñosa. Me sentó en su regazo y me dio dulces. Siendo niña, los sentimientos de Manju eran tan fuertes que insistió en vivir con la familia de la niña muerta durante 10 años. Los críticos dicen que estos niños vienen de familias pobres y tratan de alcanzar una relación con una familia rica. Manju es lo contrario. Siendo de la elevada casta de los brahmines, eligió vivir con una familia más pobre de casta inferior. En la clasista india, esta es una relación inverosímil. Manju ha dividido su vida entre las 2 familias. Ella no es Manju. Ella es Krishna. Es nuestra hija. Estamos esperando que venga a casa. ¿Cómo les ven estas 2 niñas? Me llaman abuelo. Y a ella abuela. No son 2 extrañas, sino nuestras propias nietas. Manju ha superado su miedo a los pozos, incluso el del lugar donde jugó. Yo consideraría este uno de los casos más firmes. Comenzó a hablar sobre su vida anterior cuando tenía 2 años y medio y según lo iba contando sus emociones cambiaban al unísono, cambiaba la expresión de su cara y yo creo que a esa edad nadie hubiera podido obligarla a representar una mentira. No creo que haya ningún motivo aparente aquí para inventar el caso. Nadie ganaba nada. No había ganancias obvias para la familia actual. De hecho, perdieron a su hija durante 10 años. No todos los casos de la doctora Parisha nacieron con recuerdos de otra vida. En la India rural investigó un caso de posesión. Una persona difunta que pareció sobrevivir arrebatando el cuerpo a otra persona. En mayo de 1985, en la remota aldea de Saripura, una joven casada, Sumitra, tuvo un ataque y pareció morir. Su padre vio cómo sucedía. Los doctores nos dijeron que no había esperanza. Había dejado de respirar. El cuerpo estaba frío, sin pulso. Nos dijeron que estaba muerta. Entonces empezó a respirar. Volvió a la conciencia. No reconoció a nadie, a ninguno de nosotros. Hablaba de manera distinta. Dijo, esta no es mi casa. Yo no vivo con mi marido en Divapur. Crecí en Etawah. Nos quedamos mudos de asombro. Fue impresionante. Realmente muy asombroso. Sumitra insistió en que era otra joven, Shiva, una ama de casa cuya muerte salió en algunos periódicos. Su cuerpo con heridas en la cabeza fue encontrado al lado de una estación de trenes cerca de su casa. Shiva había sido asesinada, afirmaba Sumitra, y su familia política había intentado hacerlo pasar por suicidio. Se hicieron algunos esfuerzos por llevar a la familia del marido a juicio, pero no se encontró evidencia suficiente para probar la acusación.
El padre de Shiva oyó hablar de la joven de la aldea remota que afirmaba ser su hija y fue a verla. La muchacha le reconoció inmediatamente y habló con detalle de la vida de Shiva. Le convenció de que era su hija. Fue muy emocionante. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Preguntó por todos los niños utilizando su nombre. Al día siguiente la llevé a casa. Mi esposa se escondió sola en otra habitación. Yo le pedí que identificara a su madre entre las señoras presentes, pero no pudo hacerlo. No pudo hacerlo. Dijo, mamá no está aquí. Mi marido la pidió que me buscara. Corrió hacia donde me escondía y me llamó, mamá, y lloraba. La doctora Parisha comparó las declaraciones de Sumitra con informes publicados. La joven estableció 16 eventos de la vida de Shiva, no mencionados en ningún informe de la prensa. Sumitra identificó a 22 familiares de la mujer muerta en fotografías. 5 años después de que Sumitra, al parecer, fuera poseída por Shiva, llegamos sin anunciarnos a la aislada aldea donde vive Sumitra. Sumitra accedió a hablar con nosotros, pero dejó muy claro que sigue tan convencida como siempre de su verdadera identidad. Déjame hacerte una pregunta, Sumitra. No me llames Sumitra. Claro, no me llames Sumitra, no me llames Sumitra. ¿Entonces eres Shiva? Por supuesto. Cuando alguien vuelve, ¿no mantiene su identidad? Pero tú la cambiaste una vez. Ya sé que la cambié una vez, pero ahora soy Shiva. ¿Cómo voy a ser Sumitra de nuevo? ¿Recuerdas a Sumitra? No recuerdo nada. No recuerdo nada. ¿Qué recuerdas de Shiva? Todo lo que te he dicho. Recuerdo mi niñez, cómo tuve 2 niños y cómo fui asesinada. La doctora Parisha también encontró evidencias de cambios en la personalidad y comportamiento de Sumitra. La joven descalza de la aldea, que nunca había ido a la escuela, se parecía más a Shiva, la hija educada de un maestro de escuela. Después del cambio empezó a llevar el sari de forma diferente, con más dignidad, y las sandalias que ponía, y comenzó a dirigirse a su marido de manera distinta también. Antes solía llamarle por el nombre de las hermanas de él, el hermano de esta o de aquella. Luego le llamaba de maneras sofisticadas. También comenzó a escribir. Antes del cambio no podía hacerlo. Quiero decir que casi no sabía leer ni escribir. Pero después del cambio podía escribir frases, también podía hablar. Me refiero a leer y escribir hindi. La doctora Parisha y sus colegas reconocen que donde la reencarnación es tomada seriamente, la gente a menudo tiene un punto de vista más tolerante sobre el comportamiento insólito. Tienen ideas diferentes sobre la composición de la personalidad humana. Las personas son algo más que una combinación de genes y el medio ambiente familiar. Simplemente piensen de la forma en que los padres medios occidentales consideran a sus hijos. Niño o niña es exactamente la misma forma en que se considera un automóvil que sale de la fábrica. No había nada antes de que estos tornillos y trozos y piezas del coche fueran ensamblados y pintados. Y ese es el punto de vista estándar que los padres occidentales tienen de sus hijos. Ellos hacen al niño. La actitud es bastante diferente en los países que creen en la reencarnación. Allí existe un tercer componente, el de una existencia anterior a la concepción del niño. Así es como ven el asunto. Así que el niño tiene cierta responsabilidad por lo que hace y dice y cómo se desarrolla. La isla de Sri Lanka, antigua Ceilán en el Océano Índico, ha suministrado algunos de los mejores casos para los investigadores. El budismo es la religión principal y la reencarnación es simplemente aceptada. Los investigadores intentan obtener evidencias no contaminadas. Su objetivo era grabar los recuerdos de la otra vida de un niño antes de que nadie supiera la identidad de la persona muerta de la que hablaba.
Varios casos importantes en Sri Lanka han sido investigados por el profesor Erlendur Geraldsson de la Universidad de Islandia. Está con un investigador de Sri Lanka, Godwin Samarasate. Han venido para otro encuentro con la niña de 6 años, Diluxi. Durante los últimos 3 años, esta niña pequeña ha estado hablando de una vida anterior como otra niña pequeña en un distrito a 100 kilómetros de allí. Una vida que acabó cuando cayó en el río y se ahogó. Diluxi aún recuerda otro par de padres, otros hermanos y hermanas. Un periódico de Colombo publicó los recuerdos de Diluxi antes de que se descubriera ninguna personalidad. Leyó la historia el padre de una niña muerta que dijo que las declaraciones de Diluxi sobre su caída al río encajaban con la vida y muerte de su hija Shiromi. El periodista llevó a Diluxi a la casa de la niña ahogada, donde ella reconoció a varias personas. De su vida anterior, reconoció a sus padres, conoció a su hermano, su hermana, su tía y su abuela. Reconoció su pizarra del colegio, cogió un lápiz, su cuaderno de dibujo, su ropa y su termo. Incluso identificó sus gafas de sol. ¿Conocía a Diluxi todo eso antes de ir allí? Sí, aquí se publicó todo eso antes de que ella fuera allí. Mire, aquí lo puede ver. Mírelo. Filmamos otra reunión entre Diluxi y los padres de la niña muerta. Antes de que el periódico los pusiera en contacto, estas familias eran desconocidas entre ellas. Viven en partes muy alejadas de la isla y todavía son un poco tímidos unos con otros. En una visita anterior, el padre de Shiromi le dio a Diluxi un silbato de plata como el suyo propio. La primera vez que Diluxi vio a la madre de Shiromi, la dijo: «Madre, al fin he llegado a casa». El periodista Abeipala dice que Diluxi había reconocido algunos de los juguetes y libros de la niña muerta. De acuerdo con el profesor Geraldsson, esto es inútil como prueba científica. Las posesiones de Shiromi debían haber sido mezcladas con objetos que no la hubieran pertenecido. Cualquier cosa a la que Diluxi apuntara podría ser tomada como reconocimiento de algo perteneciente a Shiromi. Shiromi, de 10 años, se había ahogado en este río cerca de su casa un año antes de que Diluxi naciera. Diluxi encabezó el camino por el banco del río y señaló dónde recordaba haber caído y haberse golpeado la cabeza con una piedra. Era el sitio exacto donde Shiromi se había ahogado en 1983. Cuando Diluxi llegó aquí por primera vez con el periodista Abeipala, identificó el mismo lugar. Diluxi dijo más tarde que allí había habido un puente cruzando la corriente y próximo al puente estaban los campos de arroz de su padre. Y en el tiempo de Shiromi, su padre, el señor Anatunga, poseía estos campos de arroz. Y de hecho había habido un puente aquí, sobre la corriente. Así que todas estas declaraciones concernientes a la corriente encajaban con la vida de Shiromi. Parte de la historia de Diluxi se verificó mientras filmábamos. Recordó una tienda cerca de la casa de Shiromi atendida por un joven conocido como Chico Flaco. La única tienda posible. Había estado cerrada durante años. El profesor Haraldsson se paró a hacer unas fotografías e inesperadamente se encontró siendo presentado a alguien. Así que este es Chico Flaco. Chico Flaco, sí. Kim Malik, sí, Kim Malik, que solía tener una tienda aquí. Sí, cierto, sí. Un extra para el profesor Haraldsson fue que Chico Flaco recordaba a la niña ahogada. Ella solía ir a su tienda. Haraldsson considera este un caso importante.
Durante las lluvias tropicales en Sri Lanka, un padre acompañaba a sus hijas a casa después de la escuela. La pequeña de 10 años, Subhashini, tenía mucho miedo de las tormentas. Durante otras lluvias, cuando tenía 3 años, la aterrada niña habló a sus padres de un corrimiento de tierras en la falda de una montaña, durante una tormenta de truenos. Era una plantación de té donde dijo que había tenido un padre y una madre distintos. Subhashini ya no conserva estos recuerdos, solo el miedo a las tormentas. Su madre recuerda lo que ella decía. Me decía, madre, era una tormenta como esta. Una montaña cayó rodando. Oímos un ruido sordo. Mi padre gritó, id afuera, ved si la montaña está cayendo. Entonces, mi padre y yo salimos a ver. Fuera de la casa quedamos atrapados. Entonces, yo corrí y vine aquí. Cuando Subhashini tenía 3 años, demostró a sus padres cómo se recogía el té. Describió los arbustos detalladamente, aunque no crecía té donde ellos vivían. Dijo que los recolectores de té eran tamiles, excepto sus propios familiares que eran budistas cingaleses. Vivían en lines, lo que sus padres de clase media no entendieron. Lines es el nombre que los recolectores de té dan a sus chabolas en las terrazas de la montaña. Vivían en Gampola, a unos 80 kilómetros. Los investigadores de Stevenson averiguaron que realmente había habido un desastre en una plantación de té en Gampola 2 años antes de que naciera Subhashini. Había rayos y truenos, y a las 8 de la tarde, las rocas, las que están encima de nosotros, cayeron con barro y agua, y todo cayó por aquí, cubriendo las habitaciones del Line, la mitad de ellas, y siguió cayendo, otros 160 o 200 metros abajo. Creo que 28 personas murieron allí, pero desgraciadamente solo pudimos recuperar 13 cuerpos. Documentos de la investigación del desastre confirmaron que las víctimas eran tamiles, exceptuando una familia de budistas cingaleses. Ellos tenían una hija de 7 años, Devi Malika, que parecía concordar con las declaraciones de Subhashini. ¿Qué pasó con la familia? Había 5 miembros de la familia en la casa en ese momento. Todos murieron. Los 2 que sobrevivieron estaban fuera ese día. Devi Malika tenía un hermano y una hermana vivos. La primera visita de Subhashini fue abandonada cuando la niña se puso histérica de miedo. Más tarde conoció a los 2 y ellos creen que ella es su hermana vuelta a nacer. El cuerpo de Devi Malika no se recobró nunca. Algunos detalles de la vida en la plantación de té que dio Subhashini no pudieron verificarse, pero los investigadores dicen que 25 de sus 32 afirmaciones concuerdan con la vida de Devi Malika. Este es otro caso en el que una familia acomodada no tiene nada que ganar vinculándose a una pobre. El Templo del Diente es un famoso santuario en la ciudad de Kandy. Se decía que un monje decano de este templo se había reencarnado en un niño de la localidad. Este caso ha sido investigado por el profesor Harrelson. Duminda es un niño muy serio de 6 años que va solo a la escuela. Tiene pocos amigos y poco interés en jugar. Prefiere vestirse de monje y cantar oraciones budistas. Durante los últimos 3 años, Duminda ha dicho que él era un monje. No hay monjes en su familia. Su padre es conductor de autobuses y viven con los abuelos de Duminda. Se levantaba temprano, se envolvía en una toalla e iba afuera. Cuando veía a un monje ir a subir a un autobús, solía gritar, mira, los monjes se van, yo también quiero ir al templo de Asriya, vamos. Era muy pequeño entonces. Otros niños ni siquiera hablaban correctamente a esa edad. Era muy tranquilo y calmado. Recitaba los 5 preceptos. Era como un monje mayor. Era muy bonito. Mucha gente vino a verle. Duminda iba diariamente a un santuario pequeño, cerca de su casa, a cantar en pali, una lengua antigua como el latín, usada solo en religión.
La abuela de Duminda conoce esos textos, pero insiste en que ella nunca se los enseñó al niño. Dice que ella aprendió un texto de él. Duminda dice que nadie le ha enseñado los cánticos, simplemente los sabe. Duminda fue llevado por primera vez al santuario por algunos monjes decanos y un periodista local. El niño parecía saber dónde estaba. Corrió hacia el santuario del árbol de Buda. Mostró dónde había vivido una vez y describió su muerte de un ataque cardíaco. El periodista identificó a un monje que se adaptaba a los hechos, pero el profesor Haraldson no estaba satisfecho. Había demasiadas cosas sin explicar. Duminda recordaba haber tenido un monedero, poseído un coche y un elefante. Como para los monjes está prohibido tener dinero o posesiones, todo parecía muy improbable. Esta vieja fotografía facilitó el avance. Haraldson se la enseñó al niño, que apuntó y dijo: ese soy yo. Cuando se la enseñamos, él no conocía la identidad de ningún monje en la fotografía y estableció que era este. Y más tarde encontramos a dos viejos monjes a los que preguntamos y nos dijeron que el monje de aquí, al que Duminda señalaba, era el fallecido abad Gunnepanna. ¿No tuvo ninguna duda? No. Duminda había señalado al anterior abad del monasterio, Gunnepanna, que murió en 1929. Haraldson encontró su retrato colgado en el templo del diente. De repente, las descripciones de Duminda empezaron a cobrar sentido. Duminda afirmaba que poseía cosas que raramente los monjes poseen. Una era un monedero. Y sabíamos que solo los abades llevan monedero. La segunda cosa que poseía era un coche rojo. Supimos que solo dos abades de Asgerilla poseyeron coches y teníamos dos testigos que afirmaban recordar el color del coche del abad Gunnepanna y declararon que era rojo. También afirmaba haber tenido un elefante. Hicimos averiguaciones entre los monjes o abades que hubieran poseído un elefante y descubrimos a dos. Uno de ellos era el abad Gunnepanna. Duminda fue de nuevo a la casa en la que recordaba haber vivido, pero aquí la memoria le falló. Gunnepanna en sus últimos años vivió en la puerta de al lado. Duminda está quizá equivocado, o quizá Gunnepanna vivió aquí anteriormente. Cuando Duminda vino la primera vez, se inclinó ante los monjes adultos, pero ante los monjes niños no quiso inclinarse, porque había dicho: yo solía enseñar a los monjes jóvenes. En sus pocas visitas a esta casa, Duminda siempre ha hablado de los mismos objetos. ¿Qué guardaba en el armario? ¿Qué guardaba? Dice que su ropa y dinero. Sí, dice que su ropa y dinero. Eso guardaba aquí. Vale. Vamos a ver el resto de la casa. Duminda primero. Hay 17 cabañas donde viven los monjes en Asgerilla. Duminda eligió la que está más cercana a la cabaña en que Gunnepanna vivió. De hecho, durante sus últimos años fue donde vivió. Pero donde vivió antes de eso no hay monje lo suficientemente viejo para recordarlo. Yo creo que no. ¿Puedes preguntar a Duminda dónde vamos ahora? Dice que esta era su habitación. ¿Esta era su habitación? Sí, él vivía aquí. Aquí estaba su cama. Sí, ahí estaba su cama. Aquí estaba su cama, sí. Es lo mismo que dijo cuando le trajeron aquí por primera vez. ¿Qué piensan los monjes del pequeño Duminda? ¿Cómo consideran su caso?
Los reconocimientos hechos por Dhuminda en la primera ocasión convencieron a algunos de los monjes de que el caso era auténtico. Los reconocimientos de otras cosas han fortalecido su creencia en la reencarnación. La ambición de Dhuminda de ser monje se verá realizada. Sus padres están de acuerdo en permitirle entrar en el monasterio en unos cuantos años. En el templo, él canta más textos en pali, incluido uno que los monjes y otros observadores no saben. Más tarde, un grupo de monjes repiten los cánticos de Dhuminda. Pero cuando llegan al canto final del niño, la mayoría se calla. Solo el monje decano fue capaz de continuar y lo estaba leyendo de un libro que tenía delante. Este oscuro cántico es en honor de la sagrada reliquia el diente de Buda. ¿Cómo lo sabe Dhuminda si los monjes no lo saben? La abuela de Dhuminda dice que ella conoce el cántico, pero niega habérselo enseñado. El abad Gunnepanda ciertamente lo conocía, estaba encargado de dirigir los cánticos en el templo del diente cuando se realizaban tradicionalmente. ¿Pudo Dhuminda haber sido Gunnepanda en una vida anterior? Junto con los otros casos, ¿es esta historia de un monje con un monedero, un coche y un elefante una evidencia convincente de la reencarnación? Creo que la evidencia nos ha llegado a un lugar donde, considerando que anteriormente creer en la reencarnación dependía de tradiciones religiosas, las escrituras en ciertos países, tradiciones orales en otras, ahora al menos se puede señalar alguna evidencia. Y la evidencia no es impecable, cada caso tiene una flaqueza u otra. Pero existe una acumulación de evidencia bastante fuerte en, yo diría, unos 100 casos. Incluso para esos 100 casos hay posibilidades alternativas de interpretación, pero la reencarnación es realmente verosímil. Yo diría que en algunos casos, para mí, es la interpretación más convincente, aunque no sea la única.